Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy tenemos un súper directo con Nadia. Ella es profe de yoga, es profesora de yoga, es coach. Nos va a compartir información súper poderosa sobre la conciencia, sobre cómo vamos a empezar a trascender. Hola Nadia. Bueno, ya la tenemos por aquí. Sí, la conectamos. Hola Adriana, guapísima. Hola, guapísima, ¿cómo estás? Muy bien, aquí con ganas de conectarme contigo y de disfrutar también de este momento y bueno, compartir un poquito con tu comunidad también. Maravilloso, maravilloso. Muchas gracias por estar. Sí, te conecté porque realmente llevo siguiéndote tiempo y admiro tu trabajo, admiro todo lo que haces, cómo te expresas, la conciencia que tienes, ¿no? Y sí que encuentro un nexo. También igualmente es algo que nos sirve para todos en la vida, ¿no? Para todo lo que hacemos, sea lo que sea. Y también ese nexo con los músicos, ¿no? Que empezar a integrar estas prácticas porque nos vienen bien tanto cuerpo y mente, de empezar a tener conciencia, ¿no? De nuestro cuerpo, nuestra mente, con algo diferente y que también nos aporte a nivel emocional, a nivel conciencial, espiritual. Y bueno, por eso te invité y nada, me encantaría que nos compartiera, empezando por esa conciencia de que nos aporta el yoga. ¿Qué podría Genial, decirnos muchísimas de gracias por, esos primeros pasos? Sí, muchísimas gracias Adriana por tus palabras. Yo también te admiro muchísimo porque me conectas mucho con la música, aunque yo de música no sé, pues, bueno, aunque no sepa de música, me encanta la música clásica. Y yo siempre digo que en la otra vida tuve que ser violinista porque nunca he tocado un violín en mi vida, ni siquiera lo he tenido en mis propias manos, pero sí es verdad que hay una sensación en mí cuando escucho a alguien tocar el violonchelo también, pero el violín es una parte o tiene un sonido que a mí me conecta como si lo estuviera tocando yo misma y no tengo ni idea, ¿no? Y qué bonito es esa parte también al final de conectarse con una especie de vibración, ¿no? Al igual que cuando cantamos mantras, no es tan importante el que sepas o no cantar en la tonalidad, sino que vibres, es la vibración del sonido, ¿no? Bueno, en esto, sobre todo en tema de música y tal, si hay algo que patine o demás, pues me vas corrigiendo, sobre todo para no dar, pues, no, no, está perfecto, perfecto. decir algo que no es. Bueno, antes de comenzar, para la gente que no me conozca, mi nombre es Nadia Abselam, de Yoga by Nadia Coach, que es mi perfil en Instagram y otras redes sociales. Y bueno, yo me conecto bastante con esa, no sé si llamarla misión de vida o propósito, o por lo menos mi intención en esta vida, ¿no? Es transformar y mejorar la calidad de vida de las personas para que puedan, sobre todo, tomar las riendas de su vida, sobre todo en un mundo que está en constante cambio y que a veces nos aferramos a lo que es seguro y nos olvidamos, ¿no? De que el mundo es cambiante, el mundo es cambiante y a veces no sabemos trascender también en esos cambios, sobre todo, bueno, mira, ahora, hoy en día lo estamos viviendo también, ¿no? Con esta situación. Entonces, ese es mi propósito, mi intención, y bueno, lo hago a través de mis formaciones, de mis charlas, cursos, talleres, donde acompaño a las personas a través de un método que va entre el yoga y el coaching, que lo fusiono y bueno, se crean ahí unas sinergias muy bonitas, ¿no? En el tema de la conciencia corporal, por ejemplo, la que vamos a hablar hoy, para mí, sobre todo en todos mis talleres, jornadas o cursos, siempre conecto con esta primera parte. La filosofía del yoga es súper potente, pero al occidentalizarse el yoga, digamos, al hacerlo pues una marca y meterlo en gimnasios y hacerlo comercial, por lo menos aquí en España se ha regulado se tenía que regular de alguna manera y el área sanitaria decía que no, que eso no se podía regular así, entonces había como un vacío legal y lo han metido como actividad físico-deportiva que en parte está bien porque ha hecho conectar a la gente con esta tradición
desligándola de, pues del misticismo porque no, o la religión, ¿no? Porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y el yoga al final, su objetivo, si tuviéramos que decir un objetivo del yoga, es calmar la mente. O sea, yoga es igual a calmar la mente. No hay más. Y entonces, en ese calmar la mente hay unos pasos que uno va caminando, ¿no? Como una escalerita, subiendo para trascender. Digamos que el paso más elevado sería el samadhi o el nirvana, que el nirvana se lo dicen en la tradición del budismo, que es un estado mental demasiado elevado que, a no ser que nos retiremos en una cueva, en este mundo en el que vivimos, no vamos a poder alcanzarlo. Pero eso no significa que todos los demás pasos nos hagan bien para vivir en este mundo con armonía y con equilibrio y en paz y en calma, primero con nosotros mismos, ¿no? Entonces, claro, si nos hemos si hemos quitado cosas del yoga que no nos interesan, porque también adentrarnos en profundizar hacia adentro a veces no gusta, ¿no? Y mirar hacia adentro muchas veces duele. Y es así, es doloroso. Y sanar esas heridas, ¿no? Pero es como cuando te haces una herida en la piel, pues curarla también duele, pero es necesario para que no se te infecte y que se regenere. Pues lo mismo pasa con los dolores que tenemos en el alma, vamos a decir, o dolores internos que tenemos, emocionales o del pasado, de lo que sea. Pero claro, esta evolución occidental ha ido más enfocada al culto al cuerpo, ¿no? Y a veces es una pena, aunque yo estoy aquí en la lucha de comunicar a las personas también esta parte de la filosofía porque les va a ayudar en el camino a conectarse más con su propia esencia. Entonces, no solo focalizarnos en el culto al cuerpo, que el cuerpo es un elemento, es nuestro elemento que nos lleva a todos los lados, entonces hay que cultivarlo, hay que cuidarlo, pero hay otros más, ¿no? La conciencia corporal no solo trata, por ejemplo, en el yoga, de hacer posturas, porque tú puedes estar haciendo posturas sin ninguna intención, sin ningún propósito y además estar solo en la mente. Y al final eso lo que produce en el cuerpo, puedes autolesionarte, casi sin darte cuenta, ¿no? Porque si la mente está enfrascada en un problema, tú lo vas a manifestar a través de tu cuerpo y en tu práctica se va a notar. Uno cuando está en Qué una sala de fuerte, sí, yoga, sí. desde los profesores o el profesor desde fuera está viendo en qué estado está cada persona, ¿no? Y a veces solo los ajustes para mí son sutiles, ¿no? Simplemente ponerle la mano encima y decir, ah, suaviza aquí, respira, ¿no? Para que la persona de repente tome conciencia de, hostia, ¿dónde estoy? Uf, estoy aquí como en la mente, con mucho ruido, haciendo las cosas de manera inconsciente, y llega esa mano amiga que te dice, afloja ahí, ¿no? Un puntito solo, ya, ¿no? Y devolverte como a ese punto de conciencia. Es un trabajo que es diario, ¿no? Si la gente quiere conseguir un resultado ya, eso no es así, ¿no? Yo nunca voy a vender eso porque eso no es así. Es un trabajo que tiene que ser constante, porque en este mundo vivimos con la inmediatez, queremos las cosas ya y se nos olvidaron que cada cosita tiene su proceso. Y sí, que la vida es una y que nos vamos a morir, no sabemos cuándo, pero aún así todo lleva su proceso. Entonces, acelerar el proceso muchas veces es no llegar a ninguna parte, ¿no? Es como ir como el pollo sin cabeza, que le cortas la cabeza y la sangre que está todavía ahí corriendo, pues va, tira y no sabe ni siquiera hacia dónde va, ¿no? Entonces, bueno, conectarnos, por eso la práctica de yoga muchas veces no, empieza, aunque se haya perdido en salas de gimnasios, pero la práctica de yoga comienza con un propósito, con una intención que tú le pones a tu práctica cuando comienza, ¿no? Y eso te conecta con todo lo que tú estás haciendo, el por qué, el para qué lo haces. Y luego, bueno, pues todo eso, todo lo que está bien en ti, al final también va a estar bien fuera. Si tú estás bien, dejas de estar mal con los demás, ¿no? Porque como decimos, ese espejo en el que nos reflejamos, ¿no? Cuando estás como en el juicio, y a mí también muchas veces me pasa, ¿no? Cuando yo veo algo de otra persona que me está molestando, me pregunto, ¿qué habrá en mí que me estoy reflejando en esta Total, sí. persona? ¿No? Y esto tú eres muy consciente de ello. Y bueno, en relación a las personas que sois músicas y músicos,
¿Qué importancia tiene esta conexión del cuerpo con esa sintonía con la que tú estás fluyendo, ¿no? Se nota también cuando un músico vibra y hace su melodía desde el sentir y quien lo hace desde el pensar, ¿no? Súper potente todo lo que has dicho. De hecho, me estaban saliendo un montón de ideas y bueno, el- la, la que has dicho de que tú notas, sientes y ves en las personas que están haciendo yoga contigo dónde tienen la tensión o si están en la mente o si están en un problema, si están relajados. Es que qué poder tenemos de unificar, ¿no? Realmente estamos constantemente manifestando todo lo que somos dentro, todo el proceso mental, todo eso que yo estoy siendo dentro, se manifiesta a la perfección en mi cuerpo. Ujú, Y es muy impresionante, ¿por qué? Porque nosotros los músicos, que todo el rato es la música, realmente es lo mismo, es también una energía, ¿no? Que nace de dentro y se expresa afuera. Y ujú, nosotros no tenemos educación en esa introspección, en realmente ir dentro para sacar todo ese potencial, para sacar, para saber guiar esa energía, ¿no? Y, wow, súper maravilloso lo que has estado diciendo. Y yo quiero también animar a las personas a que implementen esto, ¿no? De la manera que sea, pero el yoga es que en especial a mí me encanta. Yo no practico yoga todos los días, pero sí lo hago 2 veces a la semana, ujú, porque a mí es una cosa que me mantiene, ¿no? También cuando lo estás haciendo, eres mucho más consciente de tu cuerpo. Por lo tanto, haces discernimiento cuando estás en el cuerpo o cuando estás en la mente o cuando incluso te has dado el permiso de soltar el control y ascender a esa ujú. conciencia superior, ¿no? A ese ser espiritual. Es como en esos momentos que tienes, que realmente sientes que has trascendido la limitación. Mira, Adriana, en relación a lo que me dices, porque me resulta muy curioso cuando la gente, sobre todo manifiesta verbalmente, yo no hago yoga todos los días. Claro, yo te pregunto, qué es para ti la práctica de yoga, ¿no? Que no la haces todos los días. ¿Qué es lo que no Sí, haces pues yo todos la los estaba, días que lo catalogas como yoga? no sé si te he entendido bien, Vale. pero Cuando hablamos, dime, dime. sí, sí, dime, no, dime tú. Claro, yo quiero preguntarte, pues un poquito para, pues para poner en contexto esto, ¿no? ¿Qué es para ti el yoga? Esa práctica de yoga que dices Vale. que no haces todos los días, o qué yoga, qué es lo que practicas que no haces todos los días, ¿no? Sí, yo lo que hago es que lo tengo como, no como rutina o hábito, sino como me gusta simplemente, bueno, no simplemente, a ver, ahora ya va a salir, aquí va a salir lo potente. Lo hago porque me gusta y porque me gusta esa sensación. No lo hago todos los días, pues porque, mira, aquí está, hay una limitación. Me había limitado a hacerlo 2 días, los demás días salgo a caminar, otros días hago otra serie de ejercicios. Pero sí, no lo había metido en mi día como rutina diaria. Y tengo dos Pero preguntas es más. algo. Sí, Me gusta dame, esa dame. sensación. ¿Cuál es la sensación? ¿Cuál es la sensación que te gusta? La sensación de conectar con mi cuerpo Vale. y también de ese momento de escucha, ¿no? De darme ese momento para conectar conmigo y escucharme desde otra perspectiva. Porque al fin y al Ujú. cabo, yo soy una persona que vivo ya como en ese estado de meditación constante, de sentirme, ¿no? De vivir dentro. Y el yoga lo estaba haciendo como otra manera de escucharme como desde otra perspectiva, haciendo otras cosas. Genial. Y una última pregunta es, Sí. ¿qué es lo que practicas con el yoga? Y ahora le contesto a María también. ¿En qué consiste tu práctica de yoga?
Pues mira, en mi práctica de yoga lo que estaba haciendo es postura básica, saludo al sol. Bueno, algunas clases que sigo realmente no me sé los nombres, pero, pero sí lo básico. Todo lo que es el proceso del saludo al sol, es que no me sé los nombres, Vale, no te preocupes, te ¿verdad? entiendo. Vale, has visto, o sea, cuando la gente dice yo no practico yoga todos los días, pues porque ha cogido solo esa parte, ¿no? De secuencias posturales y eso lo hace su práctica. Entonces, a veces nos frustra, ¿no? O el pensar el yo no practico todos los días, podía haber hecho más, no sé qué, pero incluso lo poco que haces relacionado con la práctica física te sienta bien, ¿no? Por ejemplo, en tu caso, pues te conecta con tu cuerpo, con tu escucha y tienes unas sensaciones agradables, incluso con 2 veces a la semana que trabajas tu cuerpo físico en un movimiento de secuencia, la que hagas, ¿no? Pero para mí el yoga, aunque no me ponga un día en la esterilla a hacer movimientos de cuerpo físico, para mí el yoga tiene que estar, o está, o debería estar constantemente en mi día a día, porque los maestros siempre te dicen que el yoga se comienza, y esto también va a la pregunta de María, que luego te daré unos tips, el inicio del yoga y dice, todas las personas están siempre volviendo al paso 1 y 2, ¿vale? Hablamos así genéricamente, te digo, los 8 pasos de yoga que van evolucionando para llegar al nirvana, digamos, pero el paso 1 y 2 trata de valores éticos y morales en líneas generales, ¿vale? No me voy a meter aquí en palabras en sánscrito, pero para que sobre todo las personas lo entiendan, es en esa parte, mira, hay un concepto que a mí me encanta y siempre lo traigo a las clases porque tiene que estar muy presente, por lo menos en mis clases, que es el concepto de ahimsa. No sé si has escuchado alguna vez esta palabra en sánscrito. No. Vale, pues ahimsa significa la no violencia. Y la no violencia Ah, comienza por una misma. De decir, no violentarte a ti, en tu cuerpo, ni no ser violenta ni con las personas. Por eso también está incluido el ser vegano, vegetariano, ¿no? Por el tema de no violencia con ningún ser de la tierra, ¿no? Y por eso todo este concepto está involucrado también en estos 8 pasos. Pero uno está constantemente haciendo yoga, porque es como también pues esa parte de no mentirte a ti, de no mentir y engañar a los demás, de ser una persona honesta, ¿no? Y eso va en los valores y principios y estar en coherencia. Eso es la base que fundamenta la práctica de yoga. Entonces, si estás en eso, wow. en ese equilibrio, en decir, pues el no juicio, la compasión, ¿no? Uno está en las acciones del hacer y del no hacer a nivel, sobre todo emocional, a nivel de relaciones, a nivel incluso del trato contigo mismo. Esa es la verdadera práctica de yoga, por ahí se empieza. Luego lo demás para seguir trascendiendo, sobre todo a un nivel meditativo, porque la palabra meditación en Occidente la usamos de manera simplista, ¿no? Cualquier persona que cierre los ojos y ponga la mano así dice que está meditando, pero la meditación es un elevado nivel de conciencia. Es decir, si el paso 1 y 2, si tu mente está en conflicto con situaciones que están sucediendo que tú no tienes resuelta, ¿cómo vas a pasar al paso 7 que es la meditación? Y en medio pues está el trabajo del cuerpo, la respiración, la focalización de la atención, pero la base tiene que estar en armonía, tiene que estar calmada, porque si no eso te va a generar ruido mental, cada pensamiento es una onda mental. Si hay muchos pensamientos rondándote la mente por cosas que no has lidiado, no has aclarado, incluso a veces que estamos como revueltos por dentro porque alguien nos ha dicho algo y nos lo comemos, pero a lo mejor a la semana seguimos teniendo algo en la boca del estómago y no hemos identificado que a lo mejor viene de esa discusión. Entonces, por eso yo muchas veces envío un trabajo que es un autorregistro emocional para que las personas se den cuenta de qué es lo que está pasando en su vida, ¿no? Y es un ejercicio que tenemos que registrar por lo menos durante un tiempo, todos los días, porque una vez que tú ya lo automatices ya vas a ser más consciente, pero el paso primero es escribirlo y ser constante de decir, vale, hoy, ¿qué me ha pasado? ¿Qué situación? ¿Qué emoción he tenido? ¿Qué me ha producido a nivel de corporal? ¿Cómo lo he sentido en el cuerpo?
Entonces, ¿y qué he hecho? ¿Y qué podría haber hecho diferente, no? Y entonces, ¿cómo soluciona esas cosas? Eso, si se lleva la cerilla, también uno empieza con el bucle y empieza ahí a darle a la cabeza. Y muchas veces yo digo que es el efecto placebo, ¿no? Si te quedas en una parte del yoga, vas, te das un placebo, ¿no? Que es el de respiro, hago las posturas, ta, 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 ta. Oh, me he quedado a gusto. Fin, vuelves a tu rutina y otra vez vuelves, porque el problema está ahí, ¿no? Y tú dices, uff, es que no he ido a yoga y estoy, uf, es que como se nota que no he ido a yoga. Es que el yoga te acompaña en tu día a día. No es, me voy a la clase de yoga, me siento bien, salgo de la clase de yoga, ya estoy en mis problemas, en mi realidad, en mis historias, en mi bucle. No, o sea, es un continuo, ¿no? Es un trabajo que a lo mejor muchos profesores de yoga tenemos que cambiar la vuelta a la tortilla a esto y no solo dar práctica física. Es que en una hora tampoco es que da para mucho, pero por lo menos en la plataforma de yoga que estoy creando, de tu sala de yoga online, pues quiero integrar todos estos elementos, ¿no? Y si me permites, Adriana, responderle Sí, por a supuesto, María por Vara, supuesto. ¿no? Que dice, ay, ¿cómo me dijo? Una de mis metas próximas, empezar a hacer yoga. ¿Podrías dar algunos tips para comenzar a incorporarlo en nuestra rutina? Y a ver, María, los tips que principalmente para mí es conectarte con esta parte, ¿no? De lo que te estoy diciendo, de tu ruido mental, ¿no? Tus valores éticos y morales, tu coherencia, de estar en armonía con todo lo que te rodea y ser consciente de esto, ¿no? Trabajar un poco la parte interna, casi que de desarrollo personal, de autorrealización y el cuerpo es importante, es el vehículo. Entonces también cuerpo-mente están relacionados. Lo que pasa en la mente afecta al cuerpo, lo que pasa en el cuerpo afecta a la mente y se retroalimentan. Además de lo que hablabas, Adriana, el cuerpo te habla y no te habla solo a nivel de que algo pasa, ¿no? De cuando tienes una dolencia que te está avisando de que algo pasa, sino también eh, habla de ti, de tu, ¿cómo diría? Tu fisiología habla de tu vida, ¿no? Si tú tiendes muy a retraerte, pues tu fisiología va a estar así. Incluso personas que las pones, nosotros en los talleres pues hacemos un juego, ¿no? De alineación corporal para que cada uno se observe y en parejas también le dé el feedback y con un hilito medimos dónde está tu pelvis adelantada o retraída, tus hombros frente al lóbulo de tu oreja, ¿no? De cómo vas en la vida, así o vas así, ¿no? Y la práctica de yoga Wow. te ayuda a alinearte, ¿no? Digamos que eso que está el árbol torcido, pues te ayuda a alinearte con todo lo que es una práctica, digamos, de secuencias donde vas movilizando y haciendo todos los movimientos articulares de tu columna. Te ayuda a encontrar la alineación. Pero ¿qué pasa? Que si lo dejas por completo, el cuerpo va a volver a lo conocido, a tu postura más de flexión de retraído o a tu postura de voy por la vida sobreviviendo y ahí tirando para adelante, ¿no? Y es que el cuerpo nos está Total. constantemente hablando. Y también decía María, dice, se limita el yoga solo a la práctica como tal, pero abarca mucho más como el trabajar la mente, cuerpo en otras situaciones diarias. Sí, es una pregunta. Claro, por supuesto, el yoga, lo que es la práctica en sí, que es lo que decía al principio, ¿no? De esa base que está enraizada, lo que sustenta todo lo demás son los valores éticos y morales y eso es lo que te acompaña, esa es la verdadera práctica de yoga que está haciendo uno día a día, no ponerse en la esterilla y hacer el pino, que está muy bien, porque además, y a mí me encanta también, ¿no? Jugar un poco y desafiar al cuerpo en todas las posibilidades que tiene, pero estar en armonía en el día a día es lo que te conecta a la verdadera práctica de yoga y la filosofía, que a veces nos genera rechazo porque la unimos con misticismo, con religión y no tiene nada que ver. Tanto el budismo como el hinduismo son filosofías de vida, aunque estén etiquetadas como religiones con dioses que puedes seguir o que no, pero realmente es una filosofía que te ayuda a transitar por este mundo.
Bueno, yo creo que se limita el yoga solo a la práctica como tal o también al trabajo mente-cuerpo. Ah, vale, esta es la pregunta correcta, vale. Bueno, María Vara, espero haber resuelto tu duda. Si tienes algo más o si alguien tiene alguna cuestión, alguna pregunta, pues bueno, puede dejarla por aquí, le vamos contestando. Nadia, buenísimo, buenísimo. Wow, es que si empezamos entre todos a implementar esta conciencia, esta filosofía a los músicos, es que es tan importante porque es que, o sea, al final estás diciendo que todo empieza en la conciencia de nosotros mismos, en la conciencia de todo lo que está ocurriendo en mí y que eso que yo estoy creando lo estoy manifestando en mi cuerpo, ¿no? Entonces, de manera que igual nosotros cuando queremos expresar lo que sea, que nosotros la mayoría del tiempo no salimos al escenario y ya o salimos con miedo o ya en ese momento no sabemos gestionar ese miedo, entonces ya el cuerpo se tensa, las manos se tensan. Entonces, ¿qué tan importante, ¿no? De hacer esta práctica de toma de conciencia diaria, acompañándola con el ejercicio también de yoga para tener conciencia de nosotros en cualquiera que sea la situación en la que estemos, ¿no? Al Ujú. fin y al cabo es el yoga como estilo de vida. Como estilo de vida, efectivamente, y además, Adriana, tú que enseñas música y que estás también en la música, ¿no? Lo que contabas, ¿no? De esa manera de gestionar a la hora de salir al escenario, que dices tú, es que, y ahora lo estamos viviendo con los Juegos Olímpicos, ¿no? El escenario no es lo grande, ¿no? Lo grande está en todas esas horas de práctica, de días. Entonces, el escenario es una puesta en escena que tiene que ser amable, bonita, ¿no? No es el resultado final, porque igual que en un deportista, ¿no? Y bueno, lo hemos visto también con Simona Biles, bueno, no me acuerdo la de Simona, la gimnasta, también, ¿no? Que se retira, pues un poco la mentalidad, ¿no? Porque la mentalidad de un deportista, si no está 100%, va a fallar. Y va a fallar pese a todo el esfuerzo que ha hecho y practicado. Y a los músicos, pues también supongo que os pasa, ¿no? De decir, tú ya tienes Sí, esto, pero claro, es el lugar en el donde estás cuando sales al escenario. ¿Estás en la mente o estás en como si estuvieras ensayando, en ese fluir o qué ha pasado previo a salir al escenario? ¿Cómo estás los días y la semana previa de salir al escenario? Porque esos miedos, que a lo mejor empieza a dar errores, empiezas a fallar y te frustras y sigues haciendo así. Para del hacer y vete al ser. ¿Qué me está pasando? ¿Por qué estoy así en este momento si yo esto me lo sé, lo fluyo, lo tal? Porque cuando hay un error en la música, que es que sobre todo ya llevas mucho tiempo ensayado, no es un fallo del músico, digamos, ¿no? Porque el músico sea malo. No, hay algo le total. está pasando a esa persona que está con esa música, porque no está en la energía vibratoria de la música, en el sentir, Wow, en el sentimiento del tocar y fluir con la música, sino está en el pensar porque algo le pasa. Entonces, mi recomendación, y desde mi humilde experiencia en el tema, en otros temas, no en la música, pero sí que pues invito a las personas, sobre todo personas que tocáis música, en lugar de entrar en el bucle de la frustración, parar, observar, respirar y sobre todo escribir. O sea, a mí me ayuda muchísimo poner palabras a aquello que me está pasando. Es súper importante. Voy a identificar, voy a poner palabras, voy a escribirlo y voy a soltar, voy a como escupir. ¿Sabes? Y en lugar de total, total. fustigarme con una serie de yoga cañera, no, voy a escribir, voy a soltarlo y luego después me puedo hacer una sesión para mi cuerpo físico donde bajo toda esa energía de la mente al cuerpo, me conecto y digo ya. Y si necesito varios días y si necesito llorar y soltar, o sea, date el permiso de lo que necesites.
Buenísimo, buenísimo. De verdad es que estaba hablando y estaba pensando, wow, qué regalazo nos estás dando. Y muy maravilloso, Pues, maravilloso, Nadia. Es espero, que me he espero quedado que diciendo, sirva. wow. Y bueno, yo pues también en tu comunidad y a las personas de tu entorno, yo estoy en Madrid, físicamente estoy en Madrid, pero bueno, online estoy, pues me podéis contactar y no sé si necesitáis algún taller, alguna ayuda o algo que nos conecte incluso a todos o a tu equipo de trabajo también, ¿no? Porque es fluir también. Trabajo bastante también con empresas porque generar esas sinergias en los trabajos con las personas es súper bonito y súper productivo, pero también a nivel de musical, ¿no? De pues las personas de una orquesta, ¿no? No solo tienen que estar conectadas con el Total. fluir de la música, sino también con el fluir del sentir. Wow, eso es tan importante y realmente la educación musical está tan alejado de eso, porque es todo, bueno, el sistema educativo que venía siendo, ¿no? De la exigencia de ir al fallo, de, ¿sabes? Entonces, es como todo muy exterior, todo muy fuera, luego las críticas, lo que tienes que arreglar, lo tienes que arreglar con más estudio. Entonces, ¿qué pasa? Como hay tanta tensión, hay tanta frustración, realmente se derivan muchas enfermedades en los músicos por esto, porque no hay educación en emociones, en conectar contigo mismo, realmente en ser músico, sino que un poco te empujan a que seas violonchelista o pianista, no ser músico, sino al exterior, ¿no? A lo que tú haces, cuando realmente nosotros somos transmisores de esas emociones, somos creadores de experiencias. Totalmente y además, wow, o sea, esto que cuentas es súper importante y yo creo que la gente tiene que darse cuenta, ¿no? De la presión que hay en muchísimos artistas, pues lo que tú dices, ¿no? Los músicos, lo que no se ve, lo que hay detrás del escenario, ¿no? Esa presión de que tienes que ser el mejor y no solo presión pues de tus maestros, profesores y demás, sino también de tu entorno familiar, porque ellos quieren que tú seas pero es que es como, espera un momento, pero alguien ha pensado en lo que yo realmente quiero, ¿no? Porque si es verdad que hay mucha Sí. gente que le apasiona la música y le gustaría vivir de ello sin tanta presión externa. Y hay otras personas, porque yo recuerdo hace años que tomé clases de guitarra, bueno, unos profesores maravillosos, porque además era como, pues yo no quiero venir aquí a aprender solfeo, yo solo quiero tocar estas cuerdas, y ellos iban al grano. Pero había gente ahí, chavales, adolescentes, que me daba mucha pena, ¿no? Y yo intentaba animarles también para que aprovecharan esa hora. Pero es que incluso la profesora que estaba ahí me decía, es que le hago a estos chavales, si es que ellos no vienen aquí obligados por sus padres, ¿no? Y decía, qué lástima, Total. ¿no? Es decir, pues y gente que al final tocaba muy bien, pero tenía una rabia interna, ¿no? Tenía la ira que tenían ahí de decir, no quiero estar aquí, estoy aquí, y a lo mejor les gusta tocar el instrumento, pero hacerlo más a su manera y no tan obligado como me marcan, no sé, mis padres que quieren que sea pianista, violonchelista o lo que sea, ¿no? Que eso también es otra Sí. parte a tratar de sobre todo la elección de los niños, adolescentes o sobre todo cuando son más pequeños, que la familia le dejen elegir. Total, porque además es que hay como, se sigue como una estructura que se ha creado a nivel social, ¿sabes? Como un camino único para conseguir un resultado que la mayoría quiere o no quiere, pero es muy difícil conseguir, ¿no? Entonces, es como se ha creado esa estructura y en todos los músicos a nivel subconsciente están esas limitaciones de que tengo que hacer esto para conseguir esto y hay estos tres opciones solamente. Cuando realmente tú puedes dedicarte a la música, tú puedes ser el músico que quieras ser, tú puedes ser tú cuando tú realmente conectas con tu esencia, conectas contigo mismo y tú te permites ser
quien tú eres, porque al fin y al cabo tú tienes una misión. Todos y cada uno de nosotros tenemos una misión que vamos a desarrollar a través de los dones y talentos que se nos han dado, en este caso los que somos músicos, y no tenemos por qué ser músicos de orquesta o profesores, que es lo que nos dirige la educación musical, ¿no? Sino que tú te puedes venir a otro país, puedes montar tu productora, puedes grabar tu propio disco sin tener que ser X, ¿sabes? Como todo el rato condicionantes de fuera. ¿Por qué? Porque no tenemos esa concepción, esa conciencia de nosotros mismos, de quién somos y de quién hemos venido a ser, hacer y tener, ¿no? Y es como, puedes ser quien quieras ser y puedes hacer lo que quieras. Efectivamente, Adriana. Y yo creo que esto a cada persona le llega a su momento, ¿no? Ahora nosotros lo estamos hablando aquí y a lo mejor hay personas que nos están escuchando y podrán pensar, vaya flipadas, ¿no? También, que lo podrán pensar, pero yo creo Sí. que a las personas le llegan su momento de decir, espera, ¿yo para qué estoy haciendo todo esto, no? Y a cada persona le llegará en su debido momento del darse cuenta de que lo que tú has dicho, ¿no? Que puedes ser lo que quieras ser en cada momento. Y a mí me parece súper bonito tu punto de vista, Adriana, de enfocarte, pues eso, buscar la música no tiene que ser algo lineal, de ir de un sitio a otro porque la sociedad te lo haya impuesto así, sino esa forma de crear dentro de tus posibilidades la música que quieras y transmitirla como tú quieras. Y más ahora con este mundo tan digital, hay millones de posibilidades, ¿no? Y de darte a conocer y de crear y de hacer, ¿no? Entonces dices, oye, pues dale rienda suelta a tu creatividad y la música no solo tiene que ser tocarla de una determinada manera y sacar un disco o lo que sea, o un concierto, sino todas las formas que hay de integrar la música en la vida de las personas. Total. Y volviendo al tema principal, eh, quiero decir que todos estos pensamientos, todas estas conclusiones a las que he llegado, ha sido gracias a esa introspección, gracias a realmente empezar a tomar conciencia de mí misma, a practicar no solo yoga, sino las demás prácticas que hago, ¿no? Que al final me conectan conmigo mismo, me permiten escucharme desde otras perspectivas y que a partir de ahora, por supuesto, voy a empezar a hacer yoga, lo voy a poner en mi rutina diaria. y, Ya haces yoga. y Yo creo bueno, que yo, ya hago escuchándote y yoga, sí. sabiendo de ti, ya haces yoga diario, además. Sí, sí, y wow, es que de verdad estoy encantada, pues he resonado mucho con todo lo que has dicho, me ha súper encantado. Y bueno, no sé si hay alguna pregunta por aquí de alguien más. Eh, María dice, Nadia, a mí me gustaría escuchar la historia que te llevó a meterte de lleno en el yoga. Bueno, voy a resumir porque, porque esto tiene tela. Bueno, yo antes, hace pues más de 10 años, trabajaba como técnico de emergencias sanitarias, en ambulancias, y bueno, vivía en Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Vivir en una isla es muy diferente a vivir a Madrid, ¿no? Entonces, bueno, oposité y al aprobar las oposiciones mi destino fue Madrid, ¿no? Y la verdad que el cambio fue tan brutal, pero tan brutal, que yo me di cuenta que, que yo estaba en yoga en Wow. Las Palmas, yo vivía en una isla muy yogi. Ni siquiera, no me había interesado por las prácticas de yoga porque yo creo que el yoga estaba dentro de mí, ¿no? Siempre he sido una persona con un carácter muy calmado y bueno, que sí, que tengo mis cosas y tal, pero normalmente siempre voy buscando ese equilibrio, sin haber sabido ni lo que era el yoga. ¿Qué pasa? Que al venir a vivir a Madrid, todo mi mundo interno se desestabilizó, porque era una ciudad que yo al principio no la entendía, ni entendía esta forma de vida. Y fue ahí en el 2011
cuando me acerqué a las prácticas de yoga en un centro de unas profesoras que estaban cerca de mi casa, que sobre todo seguían el sistema de Sivananda, que es un centro de yoga, es un tipo de yoga. Y, y ahí fue cuando me conecté, ¿no? Era como, cada vez que iba a esa salita, era como mi oasis en medio del caos, ¿no? Y me empecé a conectar con ese punto, pero había algo en mí que quería saber más, ¿no? Y entonces estas profesoras me decían, bueno, sí, léete este libro, este otro, pero hay libros que son de yoga que son complicados como de entender. Entonces necesitas de la compañía de un maestro, una maestra más experimentada que te acompañe para poder entender la filosofía del yoga. Y la única manera que vi fue hacerme un curso de profesor de yoga, que en aquel entonces sí que se seleccionaba a la gente, o sea, si tú no tenías como mínimo un año o más de práctica, no te aceptaban en la escuela, o si no estabas en esa escuela durante un cierto tiempo, porque sí es verdad que la filosofía ancestral es tú aprendes de tu maestro durante muchísimos años, o sea, esto de siéntate y escucha al lado del maestro y ya con los años tú te conviertes en maestro, ¿no? Pero hoy en día es como nos hacemos un curso de 200 horas y ya nos convertimos en maestro y casi no tenemos ni siquiera las bases integradas en nosotros, ¿no? Porque yo constantemente estoy en continuo aprendizaje y yo ni soy yogi ni me catalogo como yogi. Pero esa fue la manera en la que yo me introduje en el yoga por conocimiento de la filosofía y me hice un curso de formación. Y después de ese curso viene otro, y realmente empecé a dar clase porque mis amigas y un amigo mío, Kenya, al que le tengo mucho cariño, fueron quien me lo pidió. Oye, ¿y estás haciendo esto del curso de yoga? ¿Por qué no me das unas clases? Pues venían a mi casa y le daba pues la clase a mis amigas y a mis amigos, ¿no? Y Wow. en esto pues vas ahí como diciendo, jolines, y vas viendo esa transformación no solo en su cuerpo, en su mente, en su forma de expresarse, en su forma de estar en el día a día viviendo. Y luego después de ahí, pues bueno, también lo he integrado en mi trabajo, haciendo jornadas de gestión del estrés. Y bueno, pues ahí he ido poco a poco evolucionando empecé sin la intención ni de ser profesora ni de nada. Yo creo que es estas cosas de la vida que van surgiendo y como van surgiendo dices, pues mira, este será el camino, porque si me está llevando por aquí, pues voy a seguir fluyendo, ¿no? Y al final, pues bueno, resumidamente eso fue lo que me acercó a la práctica de yoga, sobre todo el cambio de Canarias-Madrid. Me colapsó. Buenísimo, buenísimo. Wow. Wow, sí que Sí. espectacular, ¿no? Que vamos viviendo, caminando por la vida, ¿no? Y van apareciendo todas estas cosas y que son las que realmente van naciendo de dentro y nos van poniendo el siguiente paso fuera, ¿no? Y es súper importante también estar atento, aprender a estar atento a esas señales, ¿no? Porque muchas veces como que no sabemos por dónde tirar, por dónde hay que ir, pero si se ha congelado tu pantalla, no sé si es mi internet. Ah, Bueno, vale. Yo te sigo escuchando y viendo. Sí. ¿Ahora? Vale. ¿estáis escuchando, María? Ahora se escucha un Si poco, se ve sí, bien, si se escucha entrecortado, bien. pero ahora. Vale, tú me ves cortada a mí, ¿no? Sí, a veces, pero de escuchar sí que te escucho. Vale. Sí, me gustaría, Nadia, si nos podrías dar algunos tips sobre la respiración, hablarnos un Ujú, poco de la respiración, de cómo podemos empezar a tener conciencia, ujú. más Mira, para mí conciencia. el tema de la conciencia corporal y respiratoria para mí es un conjunto que va unido, ¿no? Porque sobre todo muchas de las prácticas físicas van con ese vinyasa. La palabra vinyasa significa movimiento y respiración. Que al principio la gente se aturulla con esto, ¿no? Porque los profesores en las clases de yoga tenemos la costumbre, ¿no? De marcar las pautas respiratorias. Y es que tiene un sentido, porque cuando uno
se expande, inhala, porque el diafragma baja y entonces hay menos espacio en la cavidad abdominal. Entonces, por eso las posturas de alargamiento son de inhalación. Y las posturas de flexión, al subir el diafragma para expulsar el aire, hay más espacio en la cavidad digestiva. Entonces, las de flexión acompañamos mejor con la exhalación. Pero al principio, respira como puedas. Es mejor fluir en la respiración, aunque no vayas al compás de lo que oyes, porque eso se va a dar con la práctica cuando se habitúe tu cuerpo. Es que al final tu cuerpo lo va a integrar, pero lo va a integrar con el tiempo. Entonces, cuando ya tu cuerpo lo integre, irás fluyendo en los movimientos de inhalación y exhalación que corresponde a la secuencia. Al principio, o cuando ves que te falta el aire, en lugar de retener y hacer como el típico ¿sabes? Que a veces se escucha en las clases de yoga como que sabes, como que la gente ahogada, ¿no? Y es como, no, espera, respiraciones extra o párate, ¿sabes? Acompañar la respiración sin fatigarte es súper importante. Nosotros respiramos por la nariz, sobre todo toda la secuencia, lo hacemos por la nariz porque al final la nariz tiene su función de que filtra el aire, le regula la temperatura para que se oxigene todo tu cuerpo. Entonces inhalamos y exhalamos por la nariz porque si lo hacemos todo el rato por la boca nos vamos a agotar enseguida. Y sobre todo hay diferentes técnicas de respiración con diferentes secuencias también, que son a lo mejor inhalación-exhalación o inhalación, el de cuatro pasos, inhalas, retén, exhalas, retén y vuelves el ciclo. Pero yo esto lo recomiendo incluso para un poquito más adelante, ¿no? Es decir, la primera toma o con tu respiración, sobre todo es la básica. Inhalar y exhalar. Expandir tu cavidad torácica, empezar a darle espacio, que a veces no hay, ¿sabes? Hemos dejado de... El diafragma es un músculo, ¿no? Entonces hay veces que está comprimido y no sabemos el daño que eso le hace porque a través del diafragma pasan arterias, venas, esófago. Entonces, claro, si esto lo comprimimos y vamos con el músculo del diafragma comprimido, todo lo demás en nuestro cuerpo también puede enfermar, ¿no? Porque si no fluye todo lo que, la sangre y todos los fluidos en el cuerpo, podemos enfermar. Entonces, poco a poco ir dándole espacio a que ese músculo también se vaya expandiendo para que todo el riego vaya en su flujo, siga su flujo. Y por eso yo al principio hago sobre todo respiraciones de inflar el abdomen, ¿no? Como para relajar un poco el sistema nervioso, que a veces también estamos como muy contraídos. Y luego otras partes de la costodiafragmática, ¿no? Como para abrir y darle expansión a las costillas y al diafragma. Y sin retención, primero hay que, digamos que concienciarnos de respirar, de conectar con esta parte de nuestro cuerpo de manera fluida y luego ya podemos ir añadiéndoles retenciones, otro juego con cuentas de inhalación, de exhalación, ¿no? De alargar un poco más la exhalación sin que parezca que nos falte el aire. Eso también nos alivia y nos baja la energía de la mente, ¿no? De no estar como en el control y en la supervivencia, que cuando uno como va soltando el aire, ya está en el pensar de me voy a ahogar y coge el aire como con una inspiración que se me va la vida, ¿no? Y decir, ese no pasa nada, con tranquilidad, va sobre todo con ese inicio de primero inhala, exhala, aprende esa parte, conéctate con eso, con las sensaciones de tu cuerpo, lo que estás sintiendo, y luego ya poco a poco le vas añadiendo más. Y además, esta combinación luego la haces con el movimiento y tú te vas conectando con cada movimiento de tu cuerpo acompañando la respiración, ¿no? Es movimiento y respiración. Por ejemplo, hay movimientos que hacemos como una torsión parabrisas con las piernas hacia un lado, hacia otro, y si lo haces sin sentido, vas a hacer esto. Si lo haces de la manera que tú estás respirando, vas a hacer esto, ¿no? Entonces, a lo mejor estás respirando así y te tienes que dar cuenta de bajar un poco. Por eso a veces también las cuentas son importantes, ¿no? Como contamos como 1, 2, 3, 4 y bajamos, ¿no? O 1001, 1002, 1003, 1004 y así como alargando un poquito la cuenta
para poder respirar despacio, ¿vale? Si lo queréis hacer con cuentas, primero podéis empezar 3-3, 4-4 y luego ir subiendo, ¿no? Si ves que vas muy fluida con eso, pues subirle un poquito. Pero básicamente lo principal, inhalar, exhalar y luego acompañarlo ahí con el movimiento y más adelante ir añadiendo un poquito más de cuentas, de retenciones, de este juego que también va mejorando la capacidad respiratoria, ¿no? Maravilloso, me apunto todas estas cosas para empezar a implementarlas en mí a la hora de practicar, ¿no? Y porque realmente nosotros cuando estamos tocando no tenemos conciencia de eso, no general, ¿no? Pero es que hay tantas cosas que podemos empezar a implementar para liberarnos de esa tensión, ¿no? Y realmente poder manifestar la presencia en el escenario, la presencia tocando a través de la respiración, de conectarnos. O sea, yo me acuerdo de momentos de coger aire cuando empezaba el concierto y recuerdo cuando lo tomaba y cuando acababa el concierto, echar el aire. O sea, yo es que mi punto grande con el cello fue que me bloqueé al completo, ¿no? Entonces tuve que dejarlo porque no podía tocar. O sea, me ponía a tocar delante de la profesora me llegó a decir, Adriana, es que ya no sé cómo ayudarte. Y yo decía, es que yo ya no sé qué más hacer. ¿Y Entonces qué identificas fue, que te pasó en ese bloqueo? pues en ese bloqueo fue el cúmulo de no prestarme atención durante todo lo que llevaba de vida, básicamente. Aunque había hecho cosas, ¿no? Y había siempre realmente estado en contacto con los temas de desarrollo personal, autoayuda y tal, pero como no había tenido ningún factor que me ayudara, me guiara, familia, lo que sea, ¿no? Decir, oye, no, tira por aquí, más las experiencias que yo estaba viviendo en mi vida, ¿no? Con temas de relaciones y todo esto, al final, todo eso fue lo que me llevó a que, claro, como además he sido una persona muy vergonzosa, que me costaba mucho expresarme, por eso también estoy haciendo todas estas cosas, ¿no? De querer hablar, de querer expresar. ¿Por qué? Porque toda la vida me ha costado muchísimo. Entonces, sé que uno de mis dones está ahí. Entonces, tengo que sacar todo eso, ¿no? Y con la música, pues fue mi momento de corte máximo. ¿Por qué? Porque la música es expresión y yo, como tenía todos esos problemas de aquellos momentos que no había sacado con nadie, no los había hablado con nadie, me costaba muchísimo expresarme, hablar de mí, hablar de mis sentimientos, de todo lo que estaba experimentando, pues es como que todo eso bloqueó en un momento. Y fue con el cello, con lo que, ¿para qué? Yo ahora identifico para traer toda esa conciencia a la música, ¿no? Y poder hacer todas estas cosas y poder aportar también a los músicos y este otro punto de vista, todo lo que me ha dado el desarrollo personal, conciencial y todas estas cosas, ¿no? Qué valiente eres, Adriana, sobre todo de plantarle cara a todos tus miedos, a todas esas creencias que te estaban limitando y ponerte aquí frente a la cámara y darlo todo. ¿Qué fue lo que, tengo la curiosidad de qué fue lo que te hizo volver Sí. a conectar con el cello? Porque sentía el propósito dentro, lo veía y lo escuchaba. O sea, siempre tenía una cosa de que como he sido muy callada, he sido muy observadora. Entonces, en esos momentos de silencio, realmente siempre escuchaba cómo se conectaban conmigo, los mensajes que me mandaban. Entonces era como algo que estaba ahí latente siempre y que me empujaba a no rendirme, me empujaba a, venga, Adriana, vamos a otro sitio, vamos a otro lado, vamos ahora a hacer esto, vamos. Entonces, a través de todas esas cosas, empecé a descubrirme, ya cuando realmente empecé a dar pasos sola, ¿no? Porque antes había dado pasos, pero a lo mejor también me fui a Madrid,
pero seguía viviendo con mi tío. Luego, ¿sabes? Es como cuando realmente me quedé sola, empecé a despojarme más y más de todas esas cosas, a conectar conmigo y a realmente darme el permiso de expresarme, de ser yo y de vivir ahora en ese ser superior, porque yo me di cuenta que yo, mi yo personal, no podía hacer nada. Mi yo personal era, Adriana, tú estás aquí, tú eres el vehículo, pero yo conduzco. Entonces como que me rendí, ¿no? Me rendía a toda el... Porque además tenía mucha frustración, porque no podía hacer nada, no podía tocar, que era lo que yo quería, lo que más me gustaba, lo que tenía en mi corazón, en mi imaginación. Era como frustración completa, ¿no? Entonces ya descubrí eso y me entregué. Sí, wow, mira, está diciendo María Vara, los pelos de punta, Adri, a mí también me acabas de dejar con, o sea, me estabas hablando y a mí también la piel la tenía de gallina, ¿no? Sobre todo tu forma de cómo lo expresas, cómo lo conectas y qué bueno que te hayas, es que al final cuando el corazón vibra hacia un lugar, todo lo demás va a estar en conflicto hasta que no vayas a ese lugar. Y es lo que también Total. percibo que te sucedía y además que a mí me parece que eres un gran ejemplo para otras músicas y músicos que estén en la misma situación o que incluso lo hayan dejado abandonado, pero sienten algo dentro de sí, les dice que vuelva a coger el instrumento, ¿no? Y que vuelva a tocar y vuelva a conectarse con esa esencia de música ya que lleva dentro, ¿no? Qué bueno, Adriana, muchísimas gracias por compartir Sí, tu sentir. sí, gracias a ti Buenísimo. por estar aquí. Y otra cosilla también en relación a la conciencia corporal, porque hemos hablado de la parte de Sí. respirar y, por ejemplo, algo que, bueno, que podéis también poner en práctica y ver si os sirve es como un escáner corporal. No sé si has hecho este tipo de ejercicios, pero, por ejemplo, No, además de respirar, que bajas un poco las pulsaciones, respiras y luego te vas conectando con tu cuerpo, ¿no? Yo tengo algún audio, lo tendré que subir a YouTube de escáner corporal, ¿no? Y es una parte de esa de conectarnos como de los pies a la cabeza, ¿no? Con nuestros pies, con nuestras piernas, suavizarla, sentir la pelvis, ¿no? Porque también te sientas, antes de tocar, te sientas, oye, pues en desde qué lugar te estás sentando, ¿no? Sentir la pelvis, el contacto con el soporte, suavizar también el abdomen, pecho, hombros, ¿no? Todo eso que te haga venir a este estado, ¿no? Porque a lo mejor puedes venir de fuera de un estado X, ¿no? Por ejemplo, has cogido tráfico, se te ha escapado el autobús o el tren o lo que sea, y a lo mejor llegas a las prisas, ¿no? Y dices tú, date pues 2 minutos para bajar esa energía de la mente al cuerpo antes de tocar, ¿no? Para mí, por lo menos, yo eso lo veo como una parte como de cerrar la energía full de la que vienes a la energía que vas a trascender de transmitir tu música al exterior, ¿no? Para mí me parece como un punto clave. Porque también nos pasa igual que cuando vamos a clase de yoga, ¿no? Yo dedico unos primeros minutos a bajar la energía de la gente, antes de conectarnos incluso con las posturas físicas. Porque la gente, cada uno viene pues, de sus trabajos, de tal, de cual, de mucho ruido. Entonces hay que generar el contexto de, vale, vamos a empezar, incluso vamos a tumbarnos en el suelo, vamos a conectar con nuestro cuerpo, nuestra respiración, dejar todo lo externo atrás para poder adentrarnos en la práctica. Y yo creo que esto se puede extrapolar, pues, por ejemplo, a la música. por supuesto, buenísimo, buenísimo, me lo apunto. Ya nos pasará o ya me pasarás el audio ese que has dicho y lo pasaré en mis redes y en todo. Perfecto. De hecho, Y voy wow, a grabar uno solo para músicos, para que así no os conectéis oh, eh, con, maravilloso. con la que sea específico para vosotros y no genérico, ¿no? Porque así es como que más conciencia a la hora de conectarte antes de dar un concierto. Espectacular, espectacular. Además, mira, estaba pensando una cosa que ya hablaremos y porque el evento que tengo que hacer con HIT Ujú. será en abril, mayo del año que viene, ¿no? Y bueno, por ahí que te conecto y porque quiero hacer, ¿sabes? Enfocarlo todo esto a músicos
y crear un evento para los músicos y donde se creen estas experiencias para Qué realmente guay. conectar con nosotros y así que yo te quiero en mi equipo para siempre. Y yo también te quiero en mi equipo con tu música, porque a mí me pone ¡Bien! los pelos de punta cada vez que te escucho. ¡Qué Bueno, maravilloso! oye, Sí, pues bueno, Nadia, mira, había por aquí una alumna mía que creo que la sí, leí antes, Lumna, y es que había dicho que la práctica de yoga, gracias a ti, Nadia, me ha ayudado a evitar muchos dolores por mi práctica de CrossFit y el kickboxing, además de bajar las revoluciones. ¿No? Si al final, yo siempre digo una cosa, ¿no? Que no se trata solo de practicar yoga, decir, no, tienes que practicar, no, o sea, que cada uno se conecte con una parte que, digamos, como meditativa, haciendo la actividad que más le guste, ¿no? Porque seguramente que para ti, Adriana, el tocar el cello, ahí hay una parte de meditación, porque la meditación es la focalización de la atención en un solo punto y fluir con ello, ¿no? Por ejemplo, en la escalada, que a mí me gusta mucho la escalada, también hay una parte meditativa. El foco está como en el siguiente paso. Cuando tú no estás escalando, cuando no estás pendiente del siguiente paso, empiezan los miedos y las dudas, y me voy a caer y me voy a matar. Entonces, esa parte de meditación, ¿no? Habrá otras personas que le conecten más con el correr o con lo que sea, ¿no? No tiene que ser las posturas específicas de yoga. Si es verdad que las posturas te ayudan a mantener un equilibrio en tu cuerpo físico, a tenerlo fuerte y flexible, ¿no? Eso es una armonía que conecta y además la acompañamos con la respiración y con la conciencia corporal y al final es un complemento, pero que cada uno haga lo que más le guste, lo que más le divierta, porque al final se trata de eso, ¿no? De disfrutar en el camino. total, total. Maravilloso, Nadia. De verdad te agradezco con todo el corazón que hayas estado aquí, que nos hayas compartido de esta manera tan incondicional toda esa sabiduría, todo ese aprendizaje, ¿no? Y bueno, me voy a encargar de compartir todo lo que tú haces y de que realmente te conozca también el mundo, al menos mi entorno, ¿no? Mi comunidad, mi familia, todos, porque es súper importante que tú compartas todo eso que nos has estado contando a todos, porque es algo que tenemos que implementar en la educación, no ya solo en hacer yoga, los músicos, no, sino en todo, en todos. Muchísimas Y me gracias, encanta cómo Adriana, tú por tus lo unes. palabras. Sí, por supuesto, me encanta el que realmente te estés enfocando en decir la verdad del yoga, ¿no? Que es lo que, las bases por las que hay que empezar para todo en la vida. No solo las cosas que hagamos, el yoga, la música, sino esos valores y esa conciencia. Así que bueno, te agradezco otra vez de corazón todo. Y bueno, si ya no hay más preguntas, pues María dice, yo también me comprometo. Así que A genial. tope. Ya Genial. tienes dos fans. Así que bueno, Nadia, Pues muchas gracias. muchas gracias a ti, Adriana. Yo también voy a compartirte porque la música, por favor, que esté siempre, siempre, siempre presente en nuestras vidas, porque siempre nos Eso. recordamos, ¿no? Nos recordamos incluso por la música de diversos momentos que hemos vivido y siempre va a estar presente en nuestras vidas. Así que bueno, nada más. Así. Simplemente, bueno, las personas que quieran conectar también con esto, tengo un canal en YouTube de Yoga by Nadia Coach, que ahí he subido algunos vídeos y pronto lanzaré tu sala de yoga online, porque ahí es donde ya puedo ordenar por carpetas. Pues esa parte de filosofía de yoga, de parte de respiración, para que la gente no se desconecte, hacer prácticas cortitas y ordenadas en carpeta, que pronto lo tendréis disponible y podréis disfrutarlo. Espectacular. Pues ahora yo pongo en la descripción todas estas cosas y que vayan a buscarte y que nos des vídeos de clases haciendo yoga de todos los niveles para ir nosotros haciendo todas estas cosas también. Perfectísimo. Muchísimas gracias, Vale, Nadia. Adriana. Ha sido un placer. Estamos en Gracias a ti. contacto, ¿vale? Y muchísimas Genial. gracias a las personas que os habéis conectado y a las que lo veréis después. Eso es. Muchas gracias a todos por Gracias. estar. Chao. 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 Te tienes que ir tú primero.
ahora.